por favor. Si puede iniciar la clase con una oración, por favor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este precioso día que tú nos has bendecido con la vida. Te pedimos que esta noche, Señor, este tiempo que vamos a escudriñar tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo que nos ayude, nos dé sabiduría, le dé sabiduría, Señor, palabras verdaderas y exactas, Señor, a tu sierva que nos ayuda para aprender cada día más. Que todo nuestro trabajo, Señor, esté coordinado con la ayuda tuya y dejamos nuestra vida en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces ahorita voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a avanzar el día de hoy. En esta ocasión vamos a iniciar con la secuencia número 6. Como ya pasamos lo que es la secuencia número 5, entonces vamos a iniciar con la secuencia número 6. La secuencia número 6 la van a encontrar a partir de la página 25. Entonces ahí en sus textos vayan directamente a la página 25. La página 25 es la secuencia 5. Ah, no, perdón, página, ahorita estoy aquí. Sí, es la secuencia 5, perdón, yo me estoy adelantando del tema, ya pensé que estábamos en el 5, no, es el párrafo, está bien. Página, secuencia número 5, lo que vimos ayer fue la secuencia número 4, entonces hoy vamos a avanzar secuencia 5 y la secuencia número 6. Entonces se los voy a explicar de la mejor forma para que ustedes puedan hacer luego sus tareas en el transcurso de la semana. Entonces hoy no vamos a enfocarnos tanto como tal en la tarea, ¿sí? La tarea ustedes de a poco la van a ir haciendo. Entonces vamos a iniciar con lo que es el párrafo. Tenemos aquí la apertura. Apoyándote en las experiencias vividas, redacta un texto, los sucesos más importantes de su vida, pasado, presente y futuro, y compártelo con el grupo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es redactar, ¿sí? Entonces sabemos que la comunicación, o en la comunicación tenemos la comunicación oral, tenemos la comunicación escrita, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar también en lo que es la forma escrita. Ahorita les voy a dar unos ejemplos, pero esto es lo que van a ir haciendo y luego les voy a explicar la secuencia número 6 para que ustedes vayan viendo qué es lo que van a hacer en el transcurso de la semana. Aquellos que no me han enviado todavía su tarea, tienen tiempo todavía de enviarme sus tareas hasta el día de mañana. Entonces, bien, dice aquí, retomando la redacción anterior, hacer un análisis del escrito identificando de cuántos párrafos se conforma y los tipos de párrafos que utilizó. Entonces, ustedes acá, en todas estas partes de lo que fue la secuencia número 4, ustedes hicieron resumen, hicieron, bueno, contestaron algunas preguntas y de ahí sacaron ya ciertas conclusiones, ¿cierto? Entonces, ahora lo que van a hacer es que ustedes van a ver lo que escribieron o cómo lo resumieron de acuerdo a las indicaciones de cada ejercicio y de acuerdo a eso van a hacer un análisis escrito identificando cuántos párrafos, ¿no? hicieron o cuántos párrafos conformó, por ejemplo, la lectura de las nubes, ¿no? Entonces, ¿cuántos párrafos ustedes hicieron o conformaron para ustedes realizar el resumen del párrafo o de la lectura de las nubes? Y van a ver también los tipos de párrafos que utilizó. Luego tenemos el integrarse, bueno, en equipos para comentar. Esto lo vamos a hacer recién en la siguiente clase, vamos a comentar un poquito. Y vamos a comparar los trabajos individuales, ¿no? Que ustedes van a hacer en el transcurso de la semana. Y sobre la base de eso vamos a elaborar también los equipos. Bueno, vamos a elaborar por equipos un concepto de párrafo. Entonces, también van a elaborar una clasificación de los tipos de párrafos que existen según su conocimiento, el conocimiento que ustedes ya tengan sobre los párrafos o qué es lo que han oído en el colegio, cuántas clases de párrafos existen, entre otras cosas. Y en plenaria luego van a, como a exponer, van a elegir un representante, la otra clase,
y van a decir, tal representante va a exponer el concepto del párrafo elaborado y van a dar la clasificación o van a exponer la clasificación obtenida por equipo. Entonces, en cada equipo o en cada grupo, ustedes se van a organizar para poder elegir un representante que va a ser quien va, o si ustedes quieren en todo el grupo exponerlo, lo pueden hacer. Entonces, ustedes van a poder compartir ahí cuántos tipos de párrafos existen, ¿sí? En cuanto al desarrollo, bueno, el párrafo en sí es un conjunto de oraciones separadas por punto y aparte, que tratan del mismo asunto y que generalmente forman parte de una composición mayor, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está aquí atrás, esto se me fue, entonces se me puso mal, creo, pero básicamente lo que está atrás es lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a ver, veamos algunas de estas partes, desde la más simple o sencilla hasta la más compleja. Entonces, tenemos las frases o los enunciados, los párrafos, los apartados o divisiones con temas y subtemas, y la estructura del párrafo. El párrafo en sí es un conjunto de enunciados que tratan del mismo tema, formando una unidad lógica, lingüística y contextual, en el cual se expresan pensamientos y sentimientos porque se relacionan entre sí. El párrafo comienza con la letra mayúscula y termina con punto y aparte. Contiene al menos una idea principal o varias secundarias. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo y estructurando en un párrafo, ¿no? Idea principal y varias secundarias. Entonces, y está formado por dos clases de enunciados. Uno es el enunciado primario y también los enunciados secundarios. Contienen una unidad de pensamiento y está construido por varios enunciados sobre un mismo tema. Ahora, vamos a ir viendo las características de un párrafo. Primero vamos a ver la coherencia, ¿no? Un escrito tiene coherencia cuando todas sus partes se relacionan entre sí de manera lógica y cuando la información está ya completa y suficiente de acuerdo con los objetivos que pretenden, entonces el vocabulario y la sintaxis deben facilitar la comunicación, por lo que se debe pensar en las palabras que el receptor pueda comprender, el orden y la forma en que se relacionan. Entonces, ustedes tienen que encontrarle al párrafo que ustedes van a realizar coherencia, ¿no? Entonces, aquí, en este caso, ustedes deben pensar en las palabras que ustedes como receptores, o bueno, que el receptor pueda en sí comprender, ¿no? Luego vemos lo que es la unidad. En esta parte se dice que un párrafo tiene unidad cuando se transmite. En la intención comunicativa, un mensaje o idea central. Esta unidad es dada por la oración gramatical porque es una unidad lingüística con significado. La oración es la parte básica de los párrafos y está estructurada por sujeto, verbo y complementos articulados unidos por nexos, ¿no? Y luego vamos a ver que dentro de un párrafo también vamos a encontrar la autonomía. Si bien el párrafo puede formar parte de un texto más extenso, contiene información que se puede aislar y tener significancia. Ahora veamos lo que son las clases de párrafo. Y en esta parte de las clases de párrafos encontramos las funciones del párrafo. En un texto son de gran importancia porque favorecen la comprensión del lector, ya que preparan, explican y organizan el cuerpo de la obra. Entonces, los textos se encuentran estructurados por párrafos. Nosotros cuando leemos un texto, cuando leemos incluso a veces libros, vemos nosotros que están separados por párrafos. Por ejemplo, aquí yo tengo un texto y ahorita les voy a mostrar, y creo que todos lo hemos visto, incluso cuando nosotros estamos estudiando en el colegio, igual, o en la universidad, nos muestran, ¿no? Que todo va siendo estructurado por párrafos. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la hoja de un texto, no sé si se ve, pero aquí podemos decir que esto es un párrafo, ¿no? Entonces,
aquí me está articulando o me está estructurando un párrafo con ideas principales y una que otras ideas secundarias. Y también está compuesto por su estructura de sujeto, verbo y complementos, ¿no? Articulados. Entonces, los textos se encuentran estructurados por párrafos que tienen diferentes funciones y se clasifican en la introducción, de transición, conclusivo, conceptual y explicativo. Y vamos a ver ahorita lo que es el párrafo de introducción. En los párrafos de introducción vamos a encontrar el párrafo que se encuentra siempre al inicio de un libro y de un capítulo, ¿no? De un artículo o de un apartado, y su función equivale a la de la oración principal dentro de un escrito. Entonces, cuando nosotros compramos un libro o aun cuando nosotros estamos viendo, no sé, alguna tesis o estamos leyendo algún artículo científico o estamos leyendo algún blog, siempre vamos a ver esa estructura, ¿no? Aunque hay algunos que no la utilizan, pero es necesario utilizarla, la parte introductoria. Entonces, que va a ser la oración principal de un escrito. Entonces, ahí nosotros vemos introducción, ¿no? Y en esa introducción nosotros vamos encontrando como esa idea principal de lo que vamos a encontrar en todo el texto. Como su nombre lo indica, estos párrafos sirven para introducir al lector al tema que se tratará a continuación. Los párrafos introductorios constituyen una especie de resumen que se presenta antes de desarrollar el tema con mayor detalle, explicando de manera general el tema. Después, en los demás párrafos se irá explicando, analizando o complementando la idea principal. Este tipo de párrafo también es conocido como párrafo de entrada, ya que es el que se utiliza al lector o es el que utiliza el lector para involucrar al lector en el asunto de que, o más bien que trata el texto, a través del interés que despierta exponiendo la razón o propósito de su escrito. Y esta parte es muy importante que ustedes la lleguen a entender y es muy importante que ustedes la lleguen a desarrollar, y si no sabe cómo hacer una introducción, es momento de que lo aprenda, porque ustedes que están ahorita estudiando en el seminario teológico, una vez estén por culminar el seminario, se les va a hacer un trabajo de defensa, ¿no? Ustedes van a tener su defensa como teólogos. Y por lo general en los seminarios se hace lo que es la tesina. Y en esta tesina sí o sí les van a pedir que ustedes seleccionen un tema donde ustedes se van a explayar, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que está interesado en, no sé, o tiene su ministerio con los niños, entonces lo que va a hacer es que va a enfocar toda su tesina en el ministerio o en los niños y los maestros de los niños, digamos, ¿no? Entonces, para poder hacer todo eso, tiene que al inicio de esa tesina poner una introducción, y esa introducción a quien la va a calificar o lo va a calificar, o quizás el jurado que va a estar para ahí para calificarlo, usted tiene que brindarle o ser capaz de brindarle esa idea central. Entonces, es por eso que vamos a ir practicando un poquito, y es importante que usted no haga copy y pegue, ¿no? Sino que usted trate de hacerlo como pueda, vaya practicando con los ejercicios que vamos a tener más adelante. Por eso es que esto es para la siguiente semana, para que usted vaya desarrollando esa habilidad de poder hacer un párrafo introductorio al momento de hacer su tesina, ya cuando usted esté culminando el seminario. Entonces, es muy importante que vayamos entendiendo los párrafos, cómo se constituyen los párrafos, de qué manera están estructurados y demás, para que ustedes puedan hacer una tesina buena, ¿no? Para que ustedes puedan ser capaces de hacer teología, como se dice, que ustedes puedan extraer de la idea principal de su tesina esa idea principal, para que el jurado o quien los vaya a calificar, como quien dice, capte lo que usted quiere decir, lo que usted quiere dar a entender o lo que usted va a hablar en eso. Porque yo estuve ayudándole, me acuerdo, al jefe de carrera en teología de la Universidad Evangélica, lo estuve ayudando para poder hacer, o bueno, en la que es la materia metodología de la investigación. Y metodología de la investigación es una materia muy pesada, y por lo general la mayoría de los estudiantes como que odian esa materia.
Y la razón de por qué la odian y no la quieren y les aburre y demás es porque no saben cómo redactar un párrafo introductorio, no saben cómo hacer el párrafo de transición, no saben hacer el párrafo conclusivo, el conceptual, el explicativo. Entonces, como que todo eso genera un poco de estrés en los estudiantes y causa que ellos no sepan qué hacer, se frustren, se duerman en las clases porque no lo hayan muy dinámico. Entonces, esto nos lo enseñan en el colegio, a veces no lo enseñan, pero por lo general lo enseñan o lo enseñaron, y si perdimos ese hábito de hacerlo, ahora con mucha más razón, con el hecho de saber que vamos a salir como ya nosotros profesionales en teología, ¿no? Entonces, usted tiene que ser consciente de que tiene que aprender, si no aprendió, aprender a redactar un párrafo introductorio y no hacer el copy y paste, ¿no? Porque el copiar y pegar no le va a servir, porque lo que se quiere es que ustedes se formen como teólogos, no como personas que no saben hacer teología, ¿no? Entonces un teólogo tiene que aprender a crear desde cero, tiene que aprender a hacer sus bosquejos, tiene que aprender a hacer todo lo que va a hacer en un mensaje. También usted va a tener su párrafo introductorio, su párrafo de transición. Incluso al momento de usted abordar un tema, usted va a empezar por la introducción, ¿no? Va a empezar por la idea principal o dando como lo que va a empezar a hablar en todo el mensaje, ¿no? Entonces, sí o sí, ustedes tienen que aprender a desarrollarlo no solamente en el área escrita, sino también de forma oral, porque para eso es la literatura, ¿no? Nos enseña cómo nosotros podemos ordenar nuestras ideas y plasmarla en un solo texto y de ahí nosotros poder brindar nuestra tesina, quizás a las iglesias, quizás, no sé, a una ONG, o quizás podemos enviarlo a colegios. Entonces, yo he visto y he tenido compañeros que han hecho su tesis. Bueno, la tesis es obviamente un poquito más larga, pero en seminarios hacen tesina, pero he visto también tesinas de amigos de seminario que ellos enviaron su tesina para ciertos colegios y en ese colegio lo implementaron, ¿no? O hay algunos compañeros igual que salieron de licenciatura en teología y ellos hicieron su tesis y, por ejemplo, la hicieron que se valide en su iglesia. Y todos los líderes de su iglesia leyeron su tesis de los hermanos y empezaron a implementarlo en la iglesia, ¿no? Empezando por el pastor que se puso a leer, le gustó la idea y entonces vimos de manera satisfactoria que la idea que él como tesista entonces pudo transmitir en este caso al lector. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr con su tesis, ¿no? Tienen que ustedes lograr que quien lo lea, quien sea que lo lea, logre captar la esencia del mensaje y que ustedes con la parte introductoria lleguen a dar como ese wow, ¿no? Ese captar la mirada o captar la atención del lector. Entonces, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Sabemos que todo se logra con práctica. Entonces, en esta parte del párrafo de introducción, ustedes tienen que ponerle, como quien dice, cuerpo, alma y corazón, ¿no? Para que ustedes puedan expresarse de una buena forma, redactarlo de una buena forma y dárselo a entender a quien lo vaya a leer. Luego tenemos lo que es el párrafo de transición. La palabra transición proviene del sustantivo tránsito, que significa paso, pasar de una parte a otra. Los párrafos de transición... Licenciada. Dígame, hermana. Licenciada, antes de pasar al párrafo de transición, como usted bien indica, es muy importante entender y saber hacerlo, lo que es el párrafo de introducción. Me gustaría que nos dé usted un ejemplo con cualquier tema que usted quiera y realizar este párrafo de introducción, por favor, para entender bien y tener claro cómo debemos hacerlo. Por favor, licenciada. Amén. A ver, ahorita les voy a dar un ejemplo, pero por ejemplo, aquí vamos a tener también nosotros más ejemplos de párrafos de introducción para que ustedes puedan ir viendo cómo lo van a hacer, y acá van a tener también algunos ejercicios donde ustedes también van a poder
de cierta lectura, ustedes van a tener que hacer o identificar como la idea principal de cada párrafo, van a ir teniendo ejemplos de práctica y mecanización. Entonces, todos los ejercicios están estructurados de tal forma que ustedes puedan ir desarrollando eso. Pero ahorita vamos a hacer uno, a ver. Creo que aquí no, en esta computadora no tengo Word, pero a ver, voy a ver si aquí puedo escribir. A ver, agregar nota. Ya, creo que sí, sí se abrió. Sí pueden ver aquí, no, creo que no se puede ver más grande o no se puede hacer más grande. A ver. Solamente sería este, pero no, creo que no se puede hacer más grande. A ver, les voy a escribir algo aquí, me avisan si lo pueden leer, si no, ahorita veo cómo hago para hacérselos más grandes. ¿Pueden leer eso que acabo de escribir? Yo sí puedo visualizar, pero quizá algunos no, porque yo estoy en computadora. Ah, ya. Hermana Marisela, hermano, ¿pueden llegar a ver esto de aquí? No se ve. No se ve. Yo solamente veo lo que está escrito en el texto. No hay más. No se ve. Y un blanco al Ya. medio. A ver, vamos a ver. No, no se puede. A ver. A ver, voy a ver. Creo que tengo aquí un bloc de notas. Déjenme ver. Es que como la laptop es nueva, porque la anterior laptop me estaba dando muchos problemas, entonces no le tengo instalado todavía todos los programas, pero a ver, vamos a ver, esperemos que sí. A ver. No sé si ahí alcanzan a ver algunos. A ver. Con mayúscula. ¿Ahora sí? No pasa ahora, no se ve. No se ve nada. A ver, voy a ver. Hoy, Allá es que creo. Y en modo pizarrón, ¿Y ahí? ¿Sí pueden ver? ahí sí. ¿Los demás hermanos pueden ver? Nada, un blanco. Sí, sí se no es. ve. la pizarra blanca. Ya. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver. En esta ocasión, empecemos por, a ver, un tema. Nomofobia. ¿Ustedes conocen qué es la nomofobia? No, licenciado. Ya. La nomofobia, a ver, es considerado o es un término obsesivo a no poder utilizar el teléfono móvil para comunicarse. Es decir, no poder utilizar el teléfono para comunicarse. Entonces,
supongamos que yo estoy haciendo un trabajo de investigación acerca de la nomofobia, ¿no? Y yo quiero hablar o dar como mi idea principal o mi párrafo introductorio acerca de lo que es la nomofobia. Entonces yo puedo poner ahí. Vamos a enseñar, nos permite comunicarnos constantemente con nuestros amigos y familiares. Entonces yo empiezo con la idea de la importancia, ¿no? De aquello de lo que voy a hablar. Entonces, en este caso, voy a hablar de la nomofobia, que es el no poder utilizar el teléfono para comunicarse, pero voy a hablar de la importancia del teléfono para comunicarse, ¿no? Entonces, empiezo con la idea principal para luego abordar el tema. Entonces, voy a empezar es como dar un paso. Supongamos, tenemos un problema, darle como el énfasis de la importancia de por qué ese problema no está bien, ¿sí? Porque en sí una tesis o una tesina viene a ser como un problema. Tenemos un problema y le vamos a dar solución. Entonces, ¿cómo le vamos a dar solución a ese problema? Y si estamos hablando de que la nomofobia es un problema, ¿por qué? Porque sabemos que el celular es importante hasta cierto punto porque nos permite comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Entonces, si voy a abordarlo dando o haciendo énfasis en la importancia del por qué no está bien ese problema. Entonces, puedo decir, además, ¿dónde está? Nos brinda el acceso a muchas aplicaciones y nos ayuda a compartir información, o si lo quieren hacer un poquito más, como más cristiano, también pueden decir perdón, compartir mensajes de la palabra de Dios. Sí, podemos decir, además nos brinda el acceso a muchas aplicaciones de la Biblia, quizá, en sus diferentes versiones. Porque hay aplicaciones donde tenemos incluso, hay una aplicación, bueno, todas se llaman Biblia, pero en esta aplicación de la Biblia tiene la versión del oso, la Biblia del oso, la Biblia del cántaro, la Biblia de 1930, creo que es. Tiene la 1960, tiene la 2019, 2022, entonces tiene todas las versiones. Y ahí podemos decir, además nos brinda el acceso a muchas aplicaciones de la Biblia en sus diferentes versiones y nos ayuda a compartir información relevante o la palabra de Dios. Incluso, podemos decir, podemos compartir momentos vividos con nuestros más allegados, ¿no? Luego podemos decir, a ver, podríamos decir o abarcar el hecho de que cuando nosotros o no sé si les pasa a algunos, pero a veces por el trabajo a mí me sucede que tengo que estar desde la mañana, me despierto, hago un ratito mi devocional y luego tengo que agarrar el celular para ver si no hay algún comunicado de mi trabajo. Entonces a veces nos mandan comunicados a las 12 de la noche, a veces nos mandan comunicados a las 6 de la mañana, entonces uno tiene que estar atento. Entonces podemos decir, desde que amanecemos, solemos utilizar el móvil
ya sea para ver la hora o para quizás, en mi caso, yo siempre me despierto con alarma, ¿no? Entonces, para la alarma sí o sí me toca ver el celular para ver dónde voy a apretar el botón para apagarla. Si no, continúa sonando, ¿no? Entonces podemos decir ya sea para ver la hora o para apagar la alarma o revisar información relevante o notificaciones. Podríamos decir eso. Luego, podemos abordar ya lo que es el problema de la nomofobia y decir, sin embargo, a ver, ¿cuántos pensamos en el daño que nos ocasiona, que nos ocasiona el uso diario de dicho dispositivo? Podríamos empezar eso, ¿no? ¿Cuántos pensamos en el daño que nos ocasiona el uso de dicho, que nos ocasiona el uso diario de dicho dispositivo? Podemos decir, a ver, podemos abordar otra pregunta, decir, quizás, ¿de qué manera influye en la salud emocional, quizás, de los adolescentes podemos decir jóvenes y adultos este obsesivo, quizás comportamiento de utilización del teléfono móvil? Podemos decir, ¿cuántos pensamos en el daño que nos ocasiona el uso diario de dicho dispositivo? ¿De qué manera influye en la salud emocional de los adolescentes, jóvenes y adultos este obsesivo comportamiento de utilización del teléfono móvil? Entonces, ¿por qué vamos a abarcar esas preguntas? Porque lo que vamos a hacer es que, como sabemos, esta es una idea principal, es como un pantallazo de todo lo que se va a venir en lo que es ya el párrafo más explicativo, ¿no? Que viene a ser como la parte del marco teórico. En nuestra tesina va a ser como el marco teórico. Entonces, sigue siendo nuestro principal tema, la nomofobia, no poder utilizar el teléfono móvil para comunicarse. Entonces, estamos ahorita dando como la importancia del por qué esto no está bien, quizás del todo. Estamos viendo los beneficios que esto, o que llegamos quizás a tener, pero al mismo tiempo estamos dando a grandes rasgos o de manera general como el pantallazo de preguntas que vamos a ir respondiendo en lo que sería ya el texto, quizás el marco teórico, ¿no? En otras palabras. El pantallazo es lo que vamos a ir viendo en el marco teórico y volvemos a lo que es el hecho de la nomofobia. Entonces podemos decir, ¿dónde está? ¿De qué manera influye en la salud emocional de los adolescentes, jóvenes y adultos este obsesivo comportamiento de utilización del teléfono móvil? Vamos a suponer que es una tesis. En esta tesina, veremos dos extremos que de alguna forma o de las que
podremos decir de las que muy pocas veces se habla, ¿no? En esta tesina veremos dos extremos de las que muy pocas veces se habla. El excesivo uso del celular y la nomofobia. El excesivo uso del celular y la nomofobia. Podemos decir, esta tesina tiene como finalidad dar a conocer los peligros de ambos extremos. Los peligros de ambos extremos. Esta tesina tiene como finalidad dar a conocer los peligros de ambos extremos en los jóvenes, en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Aquí me equivoqué. Le puse tesina. Esta tesina tiene como finalidad, en esta parte de aquí donde dice emocional de los, vamos a aumentar a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos. El excesivo uso del celular y la nomofobia. Esta tesina tiene como finalidad reconocer a los peligros de ambos extremos en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Con argumentación científica que defienden mi punto de vista. Ya. Entonces, ya abarcamos problema, solución, ¿cierto? Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, supongamos que esta es nuestra tesina, ¿no? La nomofobia. Entonces, obviamente le vamos a dar como un título más extenso, qué sé yo, la nomofobia en los adolescentes de la iglesia, Dios es amor, del distrito 2, de la IMB, entonces como que vamos a poner todo, ¿no? Porque eso es lo que nos piden en una tesina o en una tesis, ser lo más específico posible en el título, entonces a veces los títulos suelen ser súper largos, pero ahorita lo estamos viendo de forma general. Eso de los títulos y demás lo van a ir viendo ya cuando ustedes lleguen a lo que es metodología de la investigación, si tienen esa materia, la van a ver, o en seminario quizás, si es que tienen la materia de seminario, igual lo van a ver ahí, pero supongamos que estamos enfocándonos ahorita en lo que es esto, ¿no? La nomofobia, y voy a decirle, el celular nos permite comunicarnos constantemente con nuestros amigos y familiares. Además nos brinda el acceso a muchas aplicaciones de la Biblia en diferentes versiones y nos ayuda a compartir información relevante o la palabra de Dios. Incluso podemos compartir momentos vividos con nuestros más allegados. Desde que amanecemos solemos utilizar el móvil, ya sea para ver la hora o para apagar la alarma o revisar información relevante o notificaciones. Sin embargo, ¿cuántos pensamos en el daño que nos ocasiona el uso diario de dicho dispositivo? ¿De qué manera influye en la salud emocional de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos este obsesivo comportamiento de utilización del teléfono móvil? En esta tesina veremos dos extremos que, aquí me equivoqué, sería aquí, de las que muy pocas veces se habla, el excesivo uso del celular y la nomofobia. Esta tesina tiene como finalidad dar a conocer los peligros de ambos extremos en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con argumentación científica que defiende mi punto de vista. Ahora, ¿por qué me estoy enfocando quizás en los niños, adolescentes, jóvenes y adultos? ¿Por qué? Porque según yo lo que he visto en mi colegio, por ejemplo, ¿no? En el colegio donde estoy trabajando, veo niños que sus papás los dejan usar el celular a muy temprana edad y comienzan a tener comportamientos que no son de niños de su edad. Entonces comienzan a tener comportamientos, por ejemplo, hace poco hubo la expulsión de un niño que por estar con el celular, él iba y a las chicas de secundaria que iban de falda, les tomaba fotos desde las escaleras. Entonces lo expulsaron por 2 semanas. Y era un niño de
8 años, ¿no? Entonces, ¿por qué esto está ocasionando que los niños comiencen a comportarse de esa forma? Es porque se les está dando demasiada libertad con el teléfono móvil y se les está dando el excesivo uso también y sin que ellos estén con un adulto presente para ver qué es lo que ellos están viendo, ¿cierto? También en los adolescentes, como mi área es los adolescentes desde los 12 hasta los 18 años, con los que yo trabajo, entonces en los adolescentes esto también está influyendo de alguna forma, porque no faltan los adolescentes que se acercan y dicen, se me acercan a mí a veces porque me tienen confianza, o a veces se acercan a uno de los profesores que también que le tienen confianza, y le dicen, profe, las chicas se me acercan y algunas chicas, adolescentes, mujercitas, vienen y me dicen, profe, tengo problemas con la adicción a la pornografía, ¿no? Entonces, es que estoy todo el tiempo sola con mi celular y me da ansiedad y sus uñas aquí todas comidas que paran así. ¿Y eso por qué? Porque por TikTok, por la televisión o incluso más por ahorita por el celular, porque los chicos usan Instagram, usan Facebook, usan Snapchat, usan un montón de aplicaciones nuevas que se están creando. ¿Y para qué lo usan? Para ellos consumir excesiva información, y esta excesiva información, ahora ya hay estudios de que la excesiva información causa en los adolescentes ansiedad, causa depresión, causa el que ellos tengan bastantes complejos. Entonces, podemos ver ahí un problema, ¿no? Porque les crea demasiadas inseguridades. Incluso tengo algunas adolescentes que son influencers en TikTok con un montón de seguidores, pero ahí en el colegio me buscan y me dicen, profe, me he querido suicidar, ¿no? O profe, siento que, bueno, cuando veo las redes sociales, hay chicas que tienen más seguidores que yo y me da mucha rabia, entonces como que les causa ansiedad, les causa algo, y esto es porque los padres no están teniendo, como quien dice, el cuidado de sus adolescentes, ¿no? Entonces vemos ahí otro problema. En los jóvenes, ¿por qué? ¿No? Incluso en la iglesia, que me toca también trabajar con los jóvenes, veo jóvenes que no pueden estar sin el celular aún dentro de la iglesia. Están ahí con el celular y están chateando, ¿no? Están contestando, no pueden dejar el celular ni un segundo. Y esto es por el excesivo uso del celular. Pero ahora caemos también en los adultos. He visto adultos y he tratado con adultos. Por ejemplo, uno de esos ejemplos con los que he estado tratando igual ha sido con mi mamá, que ella, siendo ya una persona adulta, mi mamá tiene 49 años, entonces siendo ya una persona adulta, comenzó a crear pasó de un extremo a otro. Mi mamá es un clarísimo ejemplo, que ella era homofóbica, ¿no? No le gustaba para nada el celular, no podía, o más bien no podía usar el celular para comunicarse. Entonces, yo me acuerdo que en su cumpleaños cuando cumplió 43 años, si no mal recuerdo, sí, 43 años, le regalé un celular y le enseñé a usar todas las aplicaciones, le dije esto se usa para esto, aquí puede usar Facebook, comenzó ella a ver que se podía reencontrar con sus amigos y se descontroló, ¿no? Pasó del extremo de no poder utilizar y el miedo a no utilizar lo que es el celular, a usarlo de manera que ya era incontrolable. Y entonces me tocó también ahora ayudarla a que ella controle esa ansiedad, porque la comenzaba a ver deprimida por tanta información que comenzó a consumir, paraba deprimida, paraba ahí con la mano, ¿no? en la boca, no se la sacaba, que no me responde, que por qué me deja en visto. Entonces, todo esto es un problema que se va generando, no solamente en los niños, también en los adolescentes, en los jóvenes y aún en los adultos. Entonces, y el tener este síntoma de lo que es la nomofobia, el no poder utilizar el teléfono para comunicarse, también es dañino, ¿no? Porque es un extremo. Entonces necesitamos, nosotros como cristianos también, estar como quien dice en sintonía, ¿no? Tampoco decir, ay, eso es del diablo, como antes decían, por ejemplo, la televisión.
la satanizaron un montón, ¿se acuerdan? Un tiempo donde todos botaban sus televisores, incluso vi una foto donde tiraban los televisores al río, al mar. Entonces, son caer en dos extremos muy radicales, por así decir. Y sabemos que cuando hay extremos muy fuertes, entonces no es bueno para nada, ¿no? Entonces, de esta forma, viendo nosotros el problema, vamos a dar a conocer nuestros puntos de vista y vamos a dar a defender nuestro punto de vista porque los dos extremos o el estar en dos extremos quizás no es bueno, sino que el encontrar un punto medio en este caso de no ser ni tan así ni tan así, ¿no? Estar en un punto medio, sano, en un punto donde uno pueda quizás dar a conocer o más bien tener el control o el dominio propio de utilizar este aparatito, entonces nos va a ayudar a que nosotros podamos ser mejores, ¿no? E incluso poder dar el ejemplo de que todo tiene su tiempo. Esto tiene su tiempo para que uno lo utilice, ¿no? Puede ser que ahorita no sea tiempo, puede ser que su tiempo sea de aquí a 2 horas, cuando esté libre, y ni siquiera utilizarlo todo el tiempo porque nos roba el tiempo, ¿no? Entonces, sabemos que nuestro tiempo en la tierra es corto como para desperdiciarlo. Entonces, tenemos que darle más relevancia a las cosas de Dios que a esto, que esto es pasajero. La misma Biblia nos habla de que... Y, licenciada, disculpe, ahí podríamos mencionar pasajes bíblicos al hacer nuestro bosquejo en este párrafo introductorio. Se puede. Usted agarra y usted pone, por ejemplo, algún versículo bíblico aquí, o si quiere lo hace en otro párrafo, porque en sí lo que es la parte introductoria llega a ser de un párrafo o 2 párrafos. En mi tesis me acuerdo que fueron 2 párrafos, entonces se puede hacer y usted puede incluir los versículos bíblicos que vayan como que sustentando la parte de su párrafo introductorio, digamos, ¿no? Entonces, de que se puede, se puede. Perfecto, gracias. Bien, entonces hasta aquí esta parte de la... Hermana, una pregunta. ¿Y de cuántos renglones se puede, o depende del tema que uno va a agarrar, se forma la introducción de de cuántas líneas o es dependiendo del tema que vamos a abordar? En sí, el párrafo debe tener más o menos cerca de lo que son 7 a 14 líneas. Entonces, de 7 a 14 líneas, ahí nosotros podemos encontrar un párrafo, digamos, ¿no? Entonces, con una idea principal. Y luego, si queremos cambiar de tema, entonces va a ser otro párrafo. En este caso, estamos abordando un tema y miren, nos llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Entonces lo puede hacer hasta de 14 líneas, que vendría a ser como el doble y un poquito más de todo esto, y ya, listo, tiene su párrafo. Entonces sabemos que los párrafos vienen de punto seguido, punto y coma, por eso es muy importante el poder estudiar los signos de puntuación, cuándo viene la coma, cuándo se la utiliza, después de cuál es el punto seguido, cuándo voy a usar punto suspensivo, cuándo voy a usar signo de interrogación, cuándo voy a cambiar a otro párrafo. Entonces, todo eso es lo que yo les voy a ir dando pautas en estas clases para que ustedes puedan ir viendo de qué forma hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente, el párrafo está conformado de eso, entre 7 a 14 líneas, por lo general. No es muy largo. Siempre viene, por ejemplo, supongamos que este es un párrafo y que ahorita lo voy a copiar. A ver si puedo. Y ese es otro párrafo, digamos, ¿no? Listo, ahí concluyó. Y supongamos que aquí yo le voy a poner introducción. Y listo, así. Ya quedó mi párrafo, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya tengo, y lo que hace por lo general quien va a ser jurado y demás, lo que hace es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces aquí usted tiene 6, aquí tiene otras 6, entonces, ya está bien. O son 12 más bien.
Entonces 12 líneas, está bien, no se pasa el primer párrafo con 14, digamos, ¿no? Está con 6, bien. Supongamos que en su primer párrafo tiene ahí y lo va a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo, no se pasó. Entonces tiene un buen párrafo, ¿no? Con buena estructura. Pero general, como les digo, es de 7 a 14, mediano. Ahora también hay algunos más largos que son de 14 a 20, pero esos son como cuando uno hace ya, por lo general es cuando uno hace tesis, ¿no? Entonces, pero en este caso ustedes van a hacer tesina, como la tesina es un poco más corta, entonces no creo que les pidan tanto en la cuestión de introducción. Pero bien, vamos a continuar antes que se nos acabe. Ahorita les vuelvo a compartir la pantalla. Hermana, disculpe una pregunta. La tarea que hicimos por grupo en la clase anterior, ¿se la tenemos que mandar hasta mañana o ahora? ¿Ya hemos hecho por grupo? Si lo hicieron en grupo, lo pueden mandar hoy o lo pueden mandar mañana, como ustedes vean, de acuerdo a su tiempo. Si tienen tiempo de hacerlo hasta mañana, entonces hasta mañana me lo entregan. No hay problema de eso. De acuerdo como nos hemos repartido. Sí, de acuerdo a eso, ustedes me dicen grupo 1 y ya mandan todas sus tareas de cómo se lo repartieron, ¿no? Entonces yo lo voy a ordenar y voy a ver cómo lo han trabajado. Otra cosita quiero preguntar, licenciada. Ahora, ¿cómo va a saber el grupo 1? Porque estaba yo con la hermana Maricel. Sí, ustedes son parte del grupo 1. Los que estaban con la hermana Marisela son grupo 1 y el otro grupo ya era el grupo 2. Ok, gracias. Nuestro trabajo le ponemos pues nuestro nombre y el grupo a que correspondemos. Sí, exactamente. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a ver ahora lo que es el párrafo de transición. Entonces la palabra transición proviene del sustantivo tránsito, que significa paso, pasar de una parte a otra. Los párrafos de transición son los que indican que el autor va a dejar de tratar un tema para empezar a explicar otro diferente. En este tipo de párrafos se explica la relación que el nuevo tema tiene con el anterior o con el siguiente. Estos sirven como nexos entre tema y tema sin que quede un hueco entre las dos ideas diferentes. Puede utilizarse también para resumir ideas expuestas en párrafos anteriores y pasar a otro conjunto de ideas. Te das cuenta de que un párrafo es de transición porque utiliza expresiones como las siguientes. En consecuencia, por lo tanto, no obstante, a pesar de lo anterior, además de esto, ya que, ahora bien, por consiguiente, por lo último, a continuación, etc. Entonces, todos estos términos nos dejan o nos dan a entender de que estamos entrando a un párrafo de transición, ¿sí? Entonces, ustedes cuando vean que dice, en consecuencia, vamos a ver este tema, no sé qué. Entonces ya ustedes se van a dar cuenta de que están en un párrafo de transición hacia otro tema. Luego tenemos lo que es el párrafo de conclusión. Son párrafos mediante los cuales el autor pretende cerrar un tema o un apartado. Por lo mismo, estos párrafos se encontrarán al final de un libro, capítulo, artículo, tema o apartado. El párrafo de conclusión o final debe estar claramente relacionado con el resto del escrito. Este párrafo puede servir para resumir y a veces para redondear la idea principal y concluirla, dando a la composición un final lógico. En algunas ocasiones, este tipo de párrafo tiene la finalidad retomar la idea principal del escrito y se redacta de tal manera que llame poderosamente la atención del lector. Por lo general, el párrafo de conclusión, ustedes también lo van a utilizar en lo que es la tesina, dando a concluir
toda la idea principal. En conclusión, yo quiero hablar, o yo quise hacer quizás esta tesina para darle a entender a los hermanos que esto y esto, esto. Entonces ustedes tienen que dar la conclusión de todo su tema en general, ¿no? Y eso depende o va a depender de cada tema que ustedes vayan haciendo. Entonces, igual van a tener ejercicios ustedes para ir practicando y hay más ejemplos igual en el texto que ustedes van a poder ir leyendo para darse idea de cómo se puede concluir. Luego tenemos el párrafo conceptual. Los párrafos conceptuales son aquellos que definen los términos de un texto para poder desarrollar explicaciones claras sobre aspectos específicos. Existen algunos textos que son tan técnicos y tan complicados que traen un capítulo especial dedicado a la definición de términos al que llaman glosario, ¿no? En otros textos no tan complicados están definidos, se van dando sobre la marcha conforme se van requiriendo para la lectura. En este caso, nosotros, por ejemplo, en la Biblia, tenemos el glosario, ¿cierto? Entonces, ese glosario son párrafos conceptuales, párrafos donde se desarrollan las explicaciones de ciertas palabras que no entendemos. Y en el párrafo, también nosotros el párrafo conceptual lo hemos llegado a ver, por ejemplo, en mapas conceptuales, donde poníamos la idea principal y más abajito poníamos lo que era el concepto, ¿cierto? Entonces ya ahí estábamos haciendo como un pequeño párrafo conceptual. Básicamente esos son los párrafos conceptuales. Explican o definen lo que son los términos para desarrollar, ¿no?, las explicaciones más adelante. Luego tenemos lo que es el párrafo explicativo. Y el autor, a través de los párrafos explicativos, expone de manera ordenada un conjunto de fenómenos que justifican las causas que intervienen dentro de ellos, así como las circunstancias que provocan un determinado hecho. Es decir, sirven para explicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está presentando. Los párrafos explicativos suelen ser relativamente extensos y abundantes, dependiendo de la complejidad del tema o del concepto que se esté explicando. Estos párrafos son importantes porque el emisor da a conocer las razones de su trabajo, clasifica sus argumentos y los defiende de posturas contrarias. En los textos científicos o técnicos es común encontrar primero un párrafo conceptual con la definición de algún término y luego varios párrafos de carácter explicativo en los cuales se explica más detalladamente ese concepto, y así como sus implicaciones y aplicaciones a diferentes campos. Entonces, el párrafo explicativo viene a ser como la explicación del párrafo conceptual. Entonces, si por ejemplo estábamos hablando de la nomofobia y hacemos un párrafo acerca del concepto de la nomofobia, entonces yo en el párrafo explicativo voy a explicar más detalladamente lo que es la nomofobia, digamos, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a encontrar ejemplos de párrafos de introducción, párrafos de transición, párrafos de conclusión, que esto ustedes lo van a leer para poder realizar los párrafos que aquí les van a dar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio de inducción, donde ustedes van a leer y analizar el texto y contestar las preguntas que se hacen al final de ese texto. Entonces, esto es en la página 28. Lo leen y ahí tienen las preguntas. ¿Cuántos párrafos tiene? Numéralos. Y ustedes van a enumerar cuántos párrafos tiene. Y luego, ¿en qué te basaste para decidirlo? Y ustedes van a ver en qué se basaron y escribir en qué ustedes creen que se han basado para poner cuántos párrafos tiene toda la lectura. Luego, les dice, identifica la idea principal de cada párrafo y ustedes ponen ahí 1, ¿no? Ustedes enumeran los párrafos y ustedes ponen ahí 1, la idea principal la escriben, 2, la idea principal, 3, la idea principal, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántos párrafos tenga. Luego tenemos el ejemplo de práctica o mecanización, donde ustedes van a leer el texto y van a realizar los ejercicios de la lectura, ¿no? Entonces, ustedes lo van a leer, y luego, en la página 30, ustedes van a tener ahí algunas preguntas. Y esas preguntas ustedes las van a ir contestando. Y ustedes ahí tienen, miren, por ejemplo, enumera los párrafos, cuántos son
y tipos de párrafos encontrados. ¿Qué tipos de párrafos ustedes pudieron encontrar en toda esa lectura? Y ustedes incluso al ladito le pueden ir poniendo párrafo explicativo, párrafo de transición, párrafo de conclusión, y todos los párrafos que acabamos de ver. Luego les dice ahí, encuentra la idea principal de cada párrafo, subráyala y escríbela en reglones. Y ustedes lo van ahí escribiendo en esa parte que está en blanco. Luego ahí les va a decir, contesta el siguiente cuestionario derivado de la lectura y subraya las respuestas correctas, y ustedes de acuerdo a la lectura van a encerrar la respuesta correcta. Luego van a tener otro ejercicio de aplicación. Aquí les va a dar las instrucciones, ¿no? Integrados en equipo, en esta ocasión ustedes lo van a hacer de forma individual en el transcurso de la semana. Van a leer y analizar el texto, identificar el número y tipo de párrafo que tiene el siguiente texto, es decir, acerca de la comida chatarra, y luego van a subrayar, ustedes quizás con resaltador, la idea principal de cada párrafo, y van a elaborar un resumen, y ese resumen lo pueden hacer quizás en una hoja, y me lo mandan, o lo mandan al grupo, como ustedes quieran. Entonces lo vuelven a leer, y luego lo leen y ya tenemos lo que es aquí el cierre, ¿no? Entonces, el cierre está en la página, ahorita les digo, página 32. Entonces, en la página 32 tienen ya lo que es el cierre de la lectura. Perdón. Ahora sí. Entonces, y ya en este cierre, ya para la siguiente clase, ustedes van a, o más bien hasta la siguiente clase, ustedes tienen que elaborar una redacción del tema, comunicación entre padres e hijos, y ustedes me lo van a sustentar bíblicamente, ¿no? Aplicando lo que es la estructura del párrafo e identificando los tipos de párrafos para su uso correcto en la misma. Luego lean la redacción en plenaria para comentarios y conclusiones, pero eso lo vamos a hacer la otra clase. Entonces, eso y esto último que está en el cierre, que dice redacción del tema, comunicación entre padres e hijos. No es necesario que me lo hagan largo, pueden hacerlo de 2 párrafos, 3 párrafos, ¿no? Entonces mínimo 2, máximo 3, para que no lo hagan tan extenso. Entonces, y ustedes ahí van enumerando. Ahora, si ustedes quieren hacerlo más largo o por ahí, por ejemplo, les sale más de 3 párrafos, pero háganlo máximo de una plana. Entonces, que en una plana figure todo su escrito, ¿no? Pueden hacerlo ¿En qué página está? Porque mucho, muy rápido, ¿no? en la 30, hermana. Les dije en la 30. Perdón, en la 32. Les dije hace un ratito que estoy en la página 32, en cierre. Entonces, en esa parte ahí tienen ustedes la redacción del tema y tienen la comunicación entre padres e hijos. Y ustedes ahí van redactando con sustento bíblico y aplicando lo que es la estructura del párrafo, identificando los diferentes tipos de párrafos que están usando para la redacción, ¿no? De dicho tema. Entonces, eso para que vayan practicando. Ustedes le pueden poner, si quieren, los cinco párrafos de transición, le pueden poner el de introducción, conclusión y todos los demás párrafos que acabamos de ver. Pueden ponerlo también en su plana. No es necesario que lo hagan largo, pueden hacerlo corto y conciso, pero que se vean, ¿no? Lo que es la estructura de los párrafos y usando los diferentes tipos de párrafos que acabamos de ver. Entonces, yo creo que para la otra clase vamos a estar viendo lo que es ya la denotación y la connotación, donde vamos a ver un poquito más acerca de todo este tema de la literatura, pero lo vamos a ver desde una forma diferente. Vamos a hablar de notativo, vamos a hablar de connotativo. Entonces, básicamente vamos a terminar la clase de hoy hasta aquí,
quería avanzar con ustedes la secuencia 6, pero no va a dar tiempo, entonces la otra clase vamos a estar avanzando lo que es la secuencia 6 y 7, para que así en la otra clase que viene a ser, a ver, en fecha 6, ya estemos concluyendo con la 8 y estén listos para su examen, ¿no? Entonces, básicamente su examen va a ser de todo lo que hemos visto, por ejemplo, que usted me redacte algo, entonces yo voy a ver cómo se los voy a estructurar para que usted vaya preparándose y vaya estudiando mientras usted va haciendo su tarea o va practicando, desarrollando esa habilidad para su futura tesina. Entonces, es importante que lo haga, ¿no? Bien, hasta aquí vamos a quedar, mis hermanos. Entonces, en esta ocasión me gustaría que la oración de despedida la haga hermana Irma. Si puede despedirnos, por favor. Amén, pastora. Antes de culminar con la oración, el día de ayer no pude trabajar con mis compañeros y creo que lo voy a tener que hacer sola porque me chipé, no sé cómo se organizaron ellas o ellos, ¿no? Entonces no sé si está bien que yo le presente sola, leyendo yo de todo el libro, yo se lo enviaría, licenciada, Claro, por favor. claro, está bien. Ya. Listo. Oremos y entregamos, hermanos, por favor. Gracias, Señor, te damos porque nos permite seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. La forma de usarla, de emplearla, Señor, va a ser teniendo los conocimientos básicos, Señor, de todo lo que es en esta materia de lenguaje, Señor. Ayúdanos a tener un poquito más de paciencia, Señor, y repasando todos los días, Padre amado, para que pueda ser de beneficio para nuestras vidas como hijos de Dios, como líderes, como pastores, Señor, y que podamos hacer una muy buena enseñanza, un muy buen bosquejo, Padre Santo, como dice en tu palabra, siempre siendo luz y sal. Ayuda, Señor, a todos los que estamos en este grupo y danos sabiduría, Señor, bendice la vida de tu hija celeste, Padre Santo, que sigue enseñándonos tal vez con mucha paciencia, mucho amor. Bendice su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de esta clase, Señor, y esperando tener un reencuentro la próxima semana. En nombre de Jesús, amén. Bendiciones, pastorita, hermanos. Amén, bendiciones. Cualquier duda, consulta que tengan entre semana, me escriben o me mandan un audio. Por lo general no voy a poder contestar las llamadas porque a veces estoy en el trabajo, entonces a veces me llaman en horario de trabajo y no puedo responderles, pero déjenme su mensaje o déjenme un audio, yo lo voy a escuchar y les voy a tratar de responder lo más pronto posible para que ustedes resuelvan sus dudas, ¿sí? Entonces cualquier duda, consulta que ustedes tengan, me la hacen llegar o me la mandan quizás ahí por chat, y yo se las voy a tratar de responder para que ustedes despejen y puedan realizar sus trabajos de forma tranquila. Entonces espero que tengan una bendecida semana, nos vemos la siguiente semana y practiquen, ¿no? No lo vean como, ay, es demasiado, véanlo como que usted está trabajando y se está preparando para dar lo mejor para el Señor. Entonces, porque todo lo que hacemos no es para mí, ¿no? Todo lo que hacemos es para Dios y es para su obra y es para que nosotros podamos enseñar de la forma más plena, de la forma más bonita, de la forma más elocuente quizás la palabra del Señor. Entonces, eso mis hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones.